Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Alicia Robin y te voy a transformar tu vida. Te voy a ayudar a dar ese gran salto de crecimiento personal que tú tanto deseas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy simple. Yo sé que todo el mundo siempre te dice no te compares con otra persona. Y es verdad, no hay que compararse porque cada quien tiene su vida y tiene sus emociones. Pero imagínate una película. Tú deberías o tienes que ser el personaje principal, ¿cierto? Entonces visualiza ese personaje, escríbelo, anótalo, crea tu propia película en un diario, escribe tu día a día, escribe cómo te gustaría que fuese el capítulo de hoy, el capítulo de mañana, el capítulo del sábado, el capítulo de dentro de 15 días. Tú puedes crear tu propia película, bien sea de acción, bien sea de romance, bien sea divertido, de lo que tú quieras. Ese es tu crecimiento personal. ¿Por qué? ¿A qué vamos con esto? Cuando estamos niños, siempre nos dicen, no mires, no siéntate allá, no hagas eso, no digas nada, quédate callado, no sé qué más. Siempre es un no sé qué más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cambiar el estereotipo. Vamos a hacer lo que siempre quisimos, siempre y cuando sea bueno, vamos a hacerlo en nuestra propia película. Si en tu vida diaria no te gusta comer verduras, pero en tu personaje resulta ser que es una persona a la que le encanta la verdura, arriésgate, sal de tu zona de confort. ¿Qué tienes que perder? Prueba, simplemente prueba siempre y cuando sean cosas buenas. Nunca vas a agarrar una adicción pues por solamente probar, no. Tampoco podemos ir más allá porque la idea es crecer, no dañarnos. Así que te voy a dar esta idea. Sé que, te lo repito, sé que siempre nos dicen que no debemos copiarnos de otra persona, no compararnos de otra persona, pero visualiza tú un ejemplo. Si tú eres mujer y te gusta el estilo de vida que lleva Kim Kardashian, obsérvala, analízala. ¿Qué hace Kim? ¿Qué haría Kim en el día de hoy? Se maquilla, se arregla, sale sesión de foto, publica en las redes. ¿Qué haría Kim? Siempre ten eso en mente. Si eres varón y te gusta el deporte, Messi, ¿qué haría Messi hoy? ¿Qué desayuna Messi? Sé que no debemos compararnos, pero siempre necesitamos tener una pequeña guía, porque muchas personas no siempre llevan el camino de los padres. Muchos padres son doctores, abogados y no a veces los hijos siempre llevan el mismo camino. Puede ser que al hijo le guste el baile, cantar, actuar, porque a veces son sueños frustrados de los padres que internamente lo tienen y los hijos los adoptan. Así que por eso es que te digo, crea tu propia película en este proceso. Visualiza a esas grandes celebridades o alguna otra persona que tú quieras que te parezca altruista, que te guste, que te llame la atención. Visualiza a esa persona y lleva en un diario. ¿Qué haría él? ¿Qué haría no sé qué? ¿Qué haría siempre el que harían ellos que no hago yo? Pero después ya tú te vas a dar cuenta que vas a decir, no, ¿qué haría yo en vez de Kim? Porque tú te vas a dar cuenta que ella puede que tenga defectos y tú no los tengas. Puede que a ella le dé miedo ir a pescar, pero a ti te encanta ir a pescar. Ya es una virtud que tú le ganas a esa persona. Por eso es que se crea el alter ego. El alter ego. Por eso es. O sea, tú vas creando tu propio personaje hasta que tú lo adaptas a tu manera. Es tu visión. No necesitas imitarlo. Simplemente sí es bueno tener a alguien como que, ok. Porque siempre nos han dicho que debemos ser los mejores. Que seas ten la carrera que tú quieras, el trabajo que tú quieras, pero siempre sea el mejor. Sé que es muy cotidiana la vida en el sentido de que si tú llevas un uniforme,
Si tú tienes que cumplir un trabajo de un horario siempre las mismas horas, sé que es monótono, sé que es aburrido a la final, pero si tú mismo como persona te tomas el lujo, el placer de hacerlo a tu manera, a tu gusto, de disfrutarlo, la cosa cambiaría. Ahora, llega un momento en el que tú dices, no, ya no me siento bien en este camino. No hay ningún problema, salte. Salte de ese trabajo, salte de esos estudios, salte de ese instituto, salte de esa cosa y ve por el otro camino. Si te dicen que a la derecha, ok. Ya la gente que fue a la derecha, al camino derecho, ya todo el mundo sabe que ese camino está bueno. Pero nadie te dice que no vayas a la izquierda, disfruta, o sea, míralo tú con tus propios ojos y después puedes analizar y decir, ah, ok, ya entendí por qué la gente quería que fuera por aquel camino y no por este. Nunca, o sea, errar es de humano, nunca te van a decir, bien, obviamente sí, siempre va a salir una persona que te va a decir, vio, yo te dije, no te vayas por este camino, pero por lo menos tú tuviste la voluntad, la fortaleza, la fuerza de ver a qué se refería. Ojo, no te estoy incitando a que hagas lo negativo, recuerda, solamente hay que salir de su zona de confort para poder tener crecimiento personal, porque todos en algún momento fallan. Las personas celosas dicen no ser celosas, pero sí lo son. Las personas que no son celosas también dicen ser no celosas, pero también lo son. Tú puedes caminar en la calle y ver a una mujer hermosa y decir, wow, qué bonita. Y internamente estás fallando, obviamente. Y si tú eres mujer y ves un hombre bonito, tú también dices, wow, qué bonito. Y estás fallando también, porque nadie te dice que ver, una cosa es ver, otra cosa es que tú te vayas a crear en tu mente la fantasía de, wow, esa persona será mía. No, ya eso sería como too much. Pero sí me entiendes cuando te digo que hay que salir de tu zona de confort, hay que conocer, hay que ir más allá, hay que despertar ya. Que vivimos en una simulación, dice muchas encuestas, puede ser. Pero si la vamos a vivir, vamos a disfrutarla, vamos a disfrutarla. ¿Por qué encasillarnos? ¿Por qué quedarnos en un solo color? ¿Por qué no avanzar? ¿Por qué no disfrutar el proceso? Así que el desarrollo personal va en ti, en ti. Primero que nada, lo que tienes que hacer es descansar, tener tus horas de sueño normal, o sea, tus verdaderas horas de sueño, descansar en un ambiente cómodo, que te sientas relajado. Sé que dicen que colocaron unos aceititos detrás de las orejas al dormir o una crema fría atrás de la cabeza en la nuca también relaja mucho para descansar, para tener un buen descanso. Después tienes que una muy buena alimentación. Nadie dice que tienes que ser muy costoso, simplemente eliminar ciertas cosas que tú sabes que te pueden hacer daño. La comida chatarra, para nadie es un secreto que es muy adictiva y que está al alcance de tus manos muchas veces, otras veces no, pero no es muy sana. Entonces, si tú sabes que las harinas te hacen daños, déjalas, poco a poco, déjalas. O sea, el mundo no se te va a acabar porque dejes de comer las harinas. El mundo no se te va a acabar porque dejes de comer azúcar. Entonces, lo que tienes es que pensar en esa persona, en el alter ego. Ella no come harina, o no come azúcar. Ok, voy a hacer un día como ella, a ver, para limpiarme. Voy a dar un detox de mi vida. Al igual lo que tienes que hacer es leer. Parece mentira, pero leer, aparte de que te concentra, de que te mantiene eh, aprendiendo, absorbiendo cualquier cantidad de cosas, nunca está de más. Porque la lectura te relaja.
La lectura, si es un libro de fantasía, la lectura te hace crear esa hermosa fantasía. Si es un libro de romance, si es un libro de acción, si es hasta un periódico, es bueno leer. Tú recuerdas que cuando tú entras al baño y estás en tu momento y no estás haciendo nada porque estás en tu momento, si me entiendes, bueno, agarra los productos, el champú, el jabón, cualquier cosa y lee lo que sea. Pero hay que leer, hay que trabajar el cerebro, hay que trabajarlo. Después hay que hacer ejercicio, hay que hacer aunque sea yoga, aunque sea estirar las piernas, eh, eh, cualquier cosa. Yo sé, si eres mujer y haces oficio en tu casa, sé que vas a estar siempre caminando, que si la cocina, que si el baño, que si los niños, que si la sala, que si el comedor, que si el patio. Pero hay que mantenerse activa porque quedarse sin, o sea, quedarse sedentario te envejece de una vez. Te envejece, las articulaciones se cansan, si no sales, si no recibes sol, te agotas, te cansas, te envejeces. Y no, recuerda, si estamos viviendo una simulación, vamos a vivirla bien. Aprende a tomar el control de tus emociones. Trata de que nada te afecte. Sé que el planeta está pasando por muchas cosas, temblores, ciclones, huracanes, terremotos, incendios, guerras. Sé que está pasando por todo, pero trata de no tomarte tan personal las cosas que pasan. Tampoco puedes obviarlas, pues porque el mundo es así y hay que saber lo que está pasando. Pero trata de no tomártela tan personal. Si de repente estás en una relación y tu marido te es infiel, ¿qué haces ahí? Si lo hace una vez, lo va a hacer dos. Si lo hace dos, lo va a hacer tres. Hay demasiado hombre en el mundo, hay demasiadas mujeres en el mundo. Vivir soltera no es malo, vivir soltero tampoco es malo. Date tu puesto, tu amor propio. Si tú sientes que esa no es tu vida, estar cuidando a una persona que tú crees que te ama, no, salte de ahí, aléjate. Aléjate hasta de las personas tóxicas. Yo te voy a decir una cosa, la misma familia a veces es tóxica, pero ¿cómo sales tú de tu casa si puede que no tengas tú una propia, o sea, que no tengas tu independencia y tengas que lidiar con tus familiares? Porque tóxico es tóxico aunque sea familia. Lo entiendo. Eso está 100% comprobado. Si no puedes salir de tu casa, pues no te digo que te lo tragues el sentimiento porque te vas a llenar de un rencor demasiado grande y tú vas a estar en tu mente reprochándote y recordando cada momento y cada momento y cada momento. No, tú lo que vas a hacer es tratar de crear una coraza que te resbale todo lo que te diga. Entró, ok, listo, pero a mi alter ego no le afecta. Por decir, recuerdo, ¿qué estuviese haciendo Kim? ¿Qué estuviera pensando Messi? ¿Entiendes? Esas personas tienen esas personas famosas tienen un equipo de trabajo en donde ellos ni siquiera pueden leer comentarios de lo que dicen. Casi siempre es una empresa que se encarga de ellos. ¿Tú crees que Messi se va a preocupar de lo que digan los demás? No, él está enfocado en jugar. Kim Kardashian también, ella está enfocada en verse bien en las redes sociales, en hacer esto, en hacer aquello. Entonces tú también, no te tomes las cosas tan personal, que el mundo no está en contra de ti. Medita, hay que meditar. Tómate 5 minutos, siéntate en un lugar tranquila o cuando ya todos estén durmiendo, tú siéntate en tu cama en una posición relajante. Si quieres te pones unos audífonos y escuchas alguna meditación o simplemente te quedas ahí analizando y pensando
¿Cómo fue tu día? ¿Qué hiciste tu día? ¿Fue un día perdido? ¿Fue un día ganado? Si me explico, trata de analizar tu día, quédate quieta, relájate. Eso te va a ayudar muchísimo, muchísimo. Ten un diario, anota tu día a día. Y si tú ves que eres muy buena anotando, pero no cumpliendo, tienes que esforzarte. Tienes que tomar acción de tu vida. No te puedes quedar solamente planificando y no haciendo. Levanta la cabeza. Siempre a uno le decían, baja la cabeza o algo así. O sea, nadie es mejor que tú ni... No, tú eres mejor que el mundo. O sea, tú eres mejor que todos. Tú tienes que estar claro que tú eres muy valiosa o valioso. Tú eres grande. Tú eres maravilloso. Recuerda que tú eres el personaje principal de tu propia película. No hay que hacerle daño a los demás, pero tampoco hay que dejarse que a uno le estén tratando mal o malos comentarios. No los toleres, pero tampoco te agobies, tampoco te lo tomes tan personal. Recuerda, tienes que vencer tus miedos. Hay miedos a salir a la calle, hay miedos a hablar en público, hay muchos miedos, no solamente de miedos de un animal hasta miedo al amor hay. Pero arriesgate un poquito, arriesgate de verdad un poquito. Ten alguna amistad por las redes sociales, am, no sé, comenta en un video, respóndele un comentario, crea una amistad. Es muy fácil y sé que también es muy difícil, pero el que no arriesga no gana. Entonces, es mejor hacerlo, es mejor salir, levantar la cabeza y comerse este mundo maravilloso. Hay que ser más seguro de sí mismo. Cuando yo te estoy hablando, ni siquiera te estoy por decir que tienes que ser una belleza, que tienes que ser una Miss Universo. No, no hay mujer fea sino mal arreglada. Ese es el gran dicho que dicen. Entonces, no necesitas gastar mucho dinero, simplemente con tu sentirte hermosa, con tu sentirte maravillosa, es suficiente. Es suficiente. Tú no necesitas que si me voy a operar, que no. Tú necesitas la seguridad, porque hay un dicho que dice que el éxito de la bonita la fea lo desea, algo así, o el éxito de la fea, la bonita lo desea, algo así, no me acuerdo, pero es algo así. Lo cierto es que yo te digo de verdad, crea tu propia película, crea tu propio personaje. ¿Cómo crees tú que hacen los grandes escritores para crear una película? O sea, ¿cómo crees tú que hace un actor para meterse en personaje? Ellos se tienen que leer muy bien ese libreto y adaptar cada forma de ser de la persona. Eso mismo lo vas a hacer tú. Tú vas a crear tu propia película. Que de repente tienes que salirte de personaje porque ahora quieres hacer un capítulo 2 maravilloso. Este mes quiero ser Lara Croft. El otro mes quiero ser Kim Kardashian. El otro mes quiero ser una cantante famosa. Sí se puede, claro que se puede. Porque la vida es una sola. Y lo único que te va a pesar es lamentarte. Ay, qué lástima. Vas a llegar a una edad que vas a decir, ay, lástima que no hice esto, lástima que no hice aquello. Y no estamos para eso, estamos para avanzar. Así que quédate en mi canal porque te voy a estar subiendo todo lo que sale de mi corazón porque son experiencias propias que ya entendí y que hoy en día estoy viviendo, estoy disfrutando y estoy logrando el éxito. Por eso quiero compartírtelo. No sé de qué país me ves, pero yo siento que todos los seres humanos somos iguales.
Unos son altos, otros son bajos, otros hablan un idioma, otros hablan otro, pero todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos las mismas capacidades, aun cuando tú tengas una religión y yo tenga otra. Todos los seres humanos tenemos derecho. Así que yo te invito a que en este desarrollo personal lo disfrutes. Crea tu propio personaje de tu propia película. Ya vas a ver que te va a encantar. Te va a encantar crear tu personaje. Tú puedes cambiarle tu aspecto. Hoy lo quiero con el cabello rojo, lo quiero rubia. No es solamente pensarlo ni desearlo, es hacerlo. Vamos a disfrutarlo, vamos a vivir nuestra propia película. Nadie, no permitas que nadie te diga no, no se puede, no, que no les cuentes a los demás. Haz tus cosas personales y no le cuentes a los demás, porque mucha gente te quiere quitar el brillo, mucha gente quiere apagar tu luz, mucha gente le duele es porque no se arriesgan ellos y le duele que tú sí lo hagas. Así que, amiga, amigo, vamos a empezar nuestra propia película. Vamos a crear nuestra vida. No importa la edad que tengas, no importa si hoy es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, el día que sea, no importa si es enero, febrero, marzo, abril. No tienes que esperar que sea 1 de enero para arrancar. Así que vamos a crear nuestro propio personaje de nuestra propia película. Claro que sí. Que tengas muy lindo día.